Me han estado enviando la publicación de que se comprobó que la serotonina no causa la depresión. Quienes ya me sigan hace tiempo sabrán que yo les venía diciendo hace rato esto. Ahora bien, se está titulando de mal y se están volviendo muy virales publicaciones que están erradas, porque dicen textualmente, se comprobó que la depresión no está causada por ningún desequilibrio químico en el cerebro. Bueno, ya eso tiene otras implicaciones, que hay que justificarlas y explicarlas muy bien, porque eso anula un montón de investigación previa que sí prueba, y esto sí es cierto, que nuestros sistemas de neurotransmisión, incluido el serotoninérgico, puede presentar algún tipo de falla debido, por ejemplo, a malnutrición o a polimorfismos de genes relacionados a cómo va a estar configurado ese sistema serotoninérgico que se encarguen, ¿sí? Que se encarguen de responder frente al estrés. ¿Cómo procesamos el estrés? La respuesta ansiosa, el miedo. Todo eso sí está codificado, tiene su coordenada, como si fuera geográfica a nivel biológico. Eso existe ahora. Esto no significa entonces que los antidepresivos serotoninérgicos sean la solución o que la serotonina es la responsable de la felicidad, pues son todas mentiras. ¿Está? La sobreprensa que tiene la serotonina es producto de campañas de desinformación que hicieron las farmacéuticas cuando quisieron instalar sus productos estrellas ISRS. Esto no quiere decir que los ISRS por sí mismos sean malos. De hecho, mucha gente con depresión los toma y les funciona excelente, porque por supuesto que algo tiene que ver. Lo que pasa es que producir evidencia científica de calidad e interpretarla adecuadamente requiere sensatez y correrse un poco de las ganas de vender cosas o de comprar pescado podrido. Ese estudio que tanto se cita, que demuestra, entre comillas, que la depresión no tiene nada que ver con la serotonina, además, está repleto de errores porque tuvo su respectiva contestación en este estudio que les voy a mostrar a continuación. Para que lo quiera ver, ahí tiene el PMID, bueno, y el título. Ahí tiene la contestación, ese artículo donde se demuestra que están ignorando datos de los propios estudios que tomaron para llegar a las conclusiones. Esto significa que las conclusiones no se desprenden, no son coherentes con lo que el cuerpo de la investigación establecía, porque hay varios estudios donde efectivamente se demostraba que si tu serotonina en la sinapsis se agota demasiado rápido, por lo que sea que te haya pasado, por ejemplo, haber tenido experiencias demasiado adversas en la infancia, o nacer realmente con un polimorfismo genético que altere tu disponibilidad de serotonina, sos más susceptible. Tenés una vulnerabilidad aumentada a desarrollar depresión. Pero esto no significa que la vayas a tener. Ni que los antidepresivos serotoninérgicos o en general tomar psicofármacos sean la única salida u opción. Porque, por ejemplo, la psicoterapia también te puede mejorar la salud mental. Conceptualizar las presentaciones en salud mental a partir de desequilibrios químicos en el cerebro es un atentado contra la integridad y entendimiento adecuado del campo. Porque, ¿qué sería un desequilibrio químico en el cerebro? ¿Cuál es el equilibrio químico del cerebro? Un cerebro se desequilibra químicamente cuando es creativo, cuando escucha un ruido fuerte, cuando se baña, cuando se va a dormir. O ahí ese equilibrio, si se activa en la justa medida adecuada. ¿Y cuál es la justa medida adecuada de activación de un cerebro? Si cada cerebro reacciona diferente frente a un estímulo similar. Es por todo esto que yo siempre hablo de principio de singularidad. Entonces, para justificar la existencia de la psiquiatría, vos no necesitás hacer una caricatura del modelo de enfermedad o una copia del modelo de enfermedad, calcarlo y tratar de encajarlo como puedas a lo que requiere un buen abordaje en salud mental. Porque lamentablemente no se puede. Los psiquiatras están en la encrucijada de tener que explicarle a traumatólogos, cirujanos y cardiólogos que son médicos. Entonces, para ser médicos necesitan darse rigurosidad, o lo han intentado, es una puja histórica que tienen, son un poco como la oveja negra de la medicina, son los menos médicos de los médicos. Por supuesto que yo no comparto ese criterio, para nada, pero hay ese fantasma entre ellos, ¿sí? Esto lo compartió un queridísimo psiquiatra acá en la Ciudad de La Plata en un seminario que asistí hace casi 10 años. Bueno, entonces, realmente los psicofármacos no existen porque hayan desequilibrios químicos en el cerebro. Los psicofármacos introducen cambios químicos en el cerebro que son ciertamente artificiales, pero necesarios para producir una terapéutica. Porque las sesiones de psicoterapia también provocan cambios químicos en el cerebro. O un desequilibrio químico en el cerebro, propiamente dicho, ¿no? Digamos, una sesión psicoanalítica bien dada te provoca tremendo desequilibrio químico en el cerebro. Pero de ahí también es que puede advenir
su respectiva terapéutica. Y así con un sinfín de fármacos. Ahora, también es cierto, y entiendo, la idea de que hay ciertos cuadros o presentaciones donde hay algo que evidentemente está desequilibrado. No está como el equilibrio móvil que requiere la salud. Por ejemplo, una persona es esperable que suelte una risa cuando ocurrió algo gracioso. No que se empiece a reír muy muy fuerte a las 4 de la mañana sin estímulo alguno, repitiendo su voz o su nombre rítmicamente mientras sacude su cuerpo. Ahí es donde la psiquiatría, en un sentido médico duro, y ciertamente psiquiatría biológica ahí también tiene su respectiva cabida, digamos, las investigaciones que han habido en ese campo, si bien no han sido tan fructuosas como ellos hubieran querido, yo valoro mucho el laburo que han hecho, todos los psiquiatras biológicos de la Argentina han habido muy buenos. Ahí es indudable que hay algo de la disminución de la excitación cerebral y el abordaje adecuado a la diana molecular adecuada que hace pensar en un verdadero equilibrio psicofarmacológico. 30 miligramos de citalopram para el TOC puede activar más la ansiedad. Tu pregunta es realmente fascinante, porque remite a todo un conjunto de problemáticas que tiene el DSM-4 y 5 y un sinfín de cosas a nivel psicofarmacológico que me encantaría compartir. En primer lugar, vos me preguntás si 30 miligramos de citalopram para el TOC puede activar más la ansiedad. Vos tenés que saber que en el DSM-4 el TOC era un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, esta pregunta no tendría mucho sentido. Si un fármaco funciona para el TOC, en alguna medida debería funcionar para la ansiedad. Pero desde el DSM-5, el TOC ya no figura más como trastorno de ansiedad. Tiene un apartado diferente y dice trastornos obsesivos compulsivos y relacionados y aparece, por ejemplo, adentro el TOC en sí mismo, pero también está el trastorno dismórfico corporal y otros más. O sea que ahora se conceptualiza desde la bibliografía que supuestamente tendrían que tener referencia a los psiquiatras. Quiero creer que los que son sensatos no lo tienen de referencia. Y mi mayor pésame para quienes su formación en psicopatología sea el DSM en la facultad. Tienen que saber que hoy ese cambio de categoría le generó un montón de problemas. Porque en un primer momento el DSM-4 estuvo fuertemente influenciado por los intereses de las farmacéuticas en los ISRS, el producto estrella que ellas tenían en ese momento. Entonces se organizó toda la categorización de la ansiedad y la depresión como sinónimos casi intercambiables por momentos, aunque está diferenciado en el DSM-4 para ser justo, pero siempre se hablaba de depresión y ansiedad, depresión y ansiedad, depresión y ansiedad, y los antidepresivos se también aprobaron para fobia social, para trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor. Bueno, tiene un montón de indicaciones. Como tal, el citalopram es un ISRS, pero el citalopram no tiene aprobación oficial para el TOC. Por supuesto que off-label se usa, o sea, fuera de etiqueta, pero no tiene aprobación oficial para el TOC. En realidad son otros los ISRS que sí tienen aprobación para el TOC, como la fluoxetina, como la paroxetina, como la fluvoxamina. Habrá que ver el motivo por el cual el psiquiatra te indicó este en particular. Bien. También tenés que tener en consideración que los ISRS todos por igual, incluido el citalopram, las primeras 2 semanas, o a veces más tiempo inclusive, te puede provocar más ansiedad, ¿sí? Activarla, porque tienden a generar efectos paradójicos las primeras semanas. Ahora, no es en todos los casos, pero es por eso también que muchas veces los psiquiatras prescriben un ISRS junto con un benzo. Y también 30 miligramos de citalopram tampoco es una dosis muy alta si estamos pensando en TOC. Ahora, el problema también de pensar en TOC o ansiedad es que son pensamientos sin sujetos y yo no estoy viendo, y en general son las problemáticas que tenemos cuando pensamos que TOC es una categoría abstracta, es que en realidad hay que ver quién tiene TOC y por qué. Porque como tal, ¿cuál es la causa del TOC? A ver, a mí la psicoterapia me ayudó muy poco, la verdad. A ver que tampoco te ayudó la verdad. Pero entonces cuando la psicóloga se contactó con un psiquiatra para que de la mano pudieran tratarme con fármacos, combinado con psicoterapia, la psicóloga me cambió la vida a 180 grados. ¿Y entonces? ¿No te había ayudado muy poco? A algunos les puede funcionar uno o el otro y a algunos necesitan ambas. Por supuesto. Para eso los profesionales estudian, para tener criterios de cuándo es una cosa o la otra o ambas. Pero además tenés que saber que la terapia psicológica es una terapia por definición biológica. Y la terapia biológica es, asimismo, también una terapia psicológica. Si por algo que sucedió en una psicoterapia, vía la palabra o vía lo que sea, ¿sí? Algo de esa psicoterapia hizo que cambies tus pensamientos. ¿Dónde ocurren los pensamientos? Los pensamientos tienen una base molecular. Y si empezaste a pensar de otra manera,
Entonces cambió tu cerebro, cambiaron las moléculas, ¿o no? ¿Sí? ¿O dónde ocurren los cambios? ¿Dónde se alojan los cambios? ¿En el aire? ¿Son del exterior? ¿Están allá? ¿Las creencias dónde se alojan? ¿Están acá? Entonces, la psicoterapia es un tratamiento biológico. Y si un fármaco a vos te hizo también cambiar de creencias, ¿qué pasó ahí? También. Entonces, un tratamiento biológico es psicológico. Por lo tanto, lo biológico es psicológico y lo psicológico es biológico. Monismo psicofísico. ¿Vos no creés que el contexto del individuo es fundamental tanto para llevar a cabo la formulación de la medicación? El paciente no va a evolucionar para bien si su ambiente aún lo reprime. Bueno, esta idea que vos traes me parece profundamente valiosa porque la vulneración de derechos, el no tener casa, acceso a agua potable, ¿sí? Acceso a salud, va a generar un montón de complicaciones en la vida de una persona y con ello, por supuesto, va a haber mermada su salud mental. Ahora, también es importante decir que para mí el contexto o ambiente del individuo no es independiente de su sistema nervioso. Yo siempre dije acá que sostengo una postura monista, es decir, la desigualdad de derechos, la imposibilidad de acceder a agua potable, la violencia institucional, la marginación y el no tener casa, también se instalan acá, se estructuran acá, ¿sí? Limitando el desarrollo cerebral, comprometiéndolo severamente, impidiendo que esa persona pueda alfabetizarse, pueda autonomizarse, pueda proyectarse, decidir, pensar, ¿sí? Todo eso es vulneración de derechos, y la vulneración de derechos también es biológica. A veces hay algunos discursos progresistas, ¿sí?, que se pasan tanto de rosca que llegan a un punto donde prácticamente niegan la biología. Y negar la biología genera contradicciones y absurdeces tales como los medicamentos son violencia, entonces dejamos de dispensar medicamentos gratis para las personas que así los requieren. Y eso es gravísimo. A ver, la fluoxetina no existe para que la gente sin casa se sienta feliz. No. Por supuesto que una persona sin casa va a tener cifras de depresión mayor o problemas de salud mental mayores que aquella que sí lo tiene. Y esto no es lineal y causal, no es que el tratamiento de la depresión es tener una casa tampoco, por favor. Son factores. En salud se habla de factores de riesgo o factores protectores, ¿no? Factores protectores como por ejemplo tener casa, redes de apoyo, familia, buena alimentación, no haber tenido complicaciones durante el parto, no haber tenido experiencias adversas en la infancia. Las cifras de problemas, entre comillas, por favor, de salud mental y abuso en la infancia. Eso está recontrainvestigado. Entonces, la biología o la psicofarmacología o la psicobiología tal y como yo la entiendo, no es para negar la importancia del ambiente. Todo lo contrario, es para reafirmarla. La vulneración, la desigualdad entre las personas es desigualdad entre sistemas nerviosos. Es desigualdad entre sistemas nerviosos. Y tenemos que repetirlo y decirlo para que el desmantelamiento de los sistemas de salud, ¿sí?, no sea encima con la aprobación de los sectores progresistas, confundidos. ¿Por qué las disfunciones sexuales en algunas personas siguen persistiendo a pesar de haber interrumpido su toma? Bien, tienen que saber que la prevalencia no es igual con todos los antidepresivos, que no hay una explicación única, ni consensuada, ni compartida por toda la comunidad científica internacional. Sin embargo, deben saber que la disfunción sexual post-ISRS, aunque hay otros grupos de antidepresivos capaces de generarlo, pero en mucha menor medida, existe. Bien, existe. Ahora, el abordaje debería estar a cargo de ese psiquiatra. Lo que pasa es que no hay tratamiento oficial aprobado por organismos de salud, ¿sí?, para esa condición, porque realmente se comprende poco de ella. Sin embargo, el psiquiatra debería estar habilitado y amparado por algún tipo de cuerpo legal, ¿sí?, para que él haga tratamientos experimentales que puedan revertir esa situación, porque a nivel fisiológico y psicofarmacológico tratamientos hay. Lo que pasa es que no son oficiales, no son compartidos, pero tratamientos hay. La explicación de la causa va a tener que ver en algún grado, ¿sí? Se habla de neuropatías periféricas, un montón de cosas, pero también hay algo elemental que creo que no se puede omitir al momento de pensar en este tipo de fenómenos, que es que si a una persona se le suprimió la función sexual o se le generó una disfunción sexual con un fármaco, y ese fármaco lo estuvo tomando mucho tiempo, vos estás suprimiendo por una vía química una respuesta fisiológica, pero además
no se está generando tampoco una conducta que active sexualmente a la persona, ¿no? Porque cada vez que lo intentó no pudo o lo que sea, entonces lo que no se usa durante mucho tiempo también se atrofia. Si vos no usas tu brazo durante 10 años, también se atrofia. Entonces, ahí también es algo que tenemos que tener en consideración. Sin embargo, las investigaciones no han podido respaldar con total contundencia que las disfunciones sexuales persistentes por ISRS dependen de la cantidad de tiempo que estuviste bajo tratamiento. Sin embargo, por lógica y sensatez, siempre que haya aparecido un efecto secundario de esas características, el tratamiento debería considerar ser breve. Es decir, si una persona tiene totalmente suprimida la función sexual con ISRS, bueno, no puedes dejarlo tomando toda la vida eso, salvo que el beneficio terapéutico sea tan alto y la persona esté totalmente de acuerdo y expresamente de acuerdo con ello, bueno, pero si no, no. Además, hay sujetos a los cuales yo los veo, ¿no? Y de ningún punto de vista les daría un ISRS, si fuera psiquiatra, para ellos, porque sé que la disfunción sexual les generaría una perturbación en la vida mucho más grave que lo que el fármaco le puede aportar. Por eso es importante que no se discontinúen los psicofármacos que no son ISRS. No solo que haya más opciones, porque las hay, porque se sintetizaron los psicofármacos de última generación, pero también las farmacéuticas dejaron de producir un montón de psicofármacos previos a la década del 80 que funcionaban muy bien y no tenían ese efecto secundario. Más adelante los comentaremos. ¿Por qué los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, el citalopram, la sertralina y otros tantos, provocan bajada de libido? Para responder a esta pregunta hay un montón de modelos y matices para establecer, pero tenemos que tener en profunda consideración que inhibir la recaptación de serotonina implica a todo el sistema neuronal quitarle un mecanismo de regulación que él tiene. Esa regulación que él tiene involucra directamente a la posibilidad de tener excitación sexual y alcanzar el clímax y luego relajarse. Eso está implicado. Entonces, esa alteración, ¿sí?, en la neurotransmisión, que es permanente mientras se está tomando el ISRS, porque la serotonina en la sinapsis permanece más tiempo activa de lo que normalmente permanecería, porque se quitó su mecanismo de eliminación basal, que es la recaptación, ¿sí? Así es como funcionan los antidepresivos para también, igualmente, tener sus respectivos efectos terapéuticos. Pero acá estamos hablando no de un efecto terapéutico, sino de la fisiología y psicobiología detrás de un efecto secundario. Eso para empezar a hablar. También tenemos algunas cuestiones en los reflejos espinales, ¿sí?, que tendríamos que profundizar, pero va a quedar demasiado fisiológico. Y en realidad hay algo esencial que tenemos que tener en consideración, que es que estar excitado sexualmente es un estado ansiógeno. Por lo tanto, la serotonina y lo que de ella deviene, ¿sí?, tiene que reducirse uno para excitarse. Para excitarse uno tiene que ansiogenizarse. Y vos tenés bloqueado fisiológicamente la posibilidad de cruzar un umbral de excitación que a vos te habilite a tener ese tipo de conductas. ¿Bien? Entonces, supongamos que con normalidad vos, cuando te excitas, perdés 6 moneditas de serotonina, ¿sí? Supongamos que la serotonina fuera moneditas. Cada vez que te excitas, perdés 6 moneditas de serotonina. Si estás tomando un ISRS, la pérdida de moneditas de serotonina está bloqueada fisiológicamente. A lo sumo podrás perder 1 o 2, pero no las 6. Por lo tanto, empezar a excitarse es más difícil. Y ahí tenemos bajada de libido. Pero ahí no termina el proceso, continúa. ¿Por qué? Porque también los ISRS pueden provocar una disminución de la sensibilidad genital y generar algo de anestesia genital en otros sujetos. Entonces ahí ya, para poder terminar de explicar todos sus efectos, tenemos que entender mucho de fisiología, pero también, en algunos casos, hasta de psicoanálisis. ¿Saben por qué? Porque hay personas a las cuales los ISRS les aumenta también la libido, la función sexual. ¿Y cuál sería la explicación ahí? ¿Acaso ahí la fisiología no aplica? No, por supuesto que aplica, pero desde la singularidad. Cuando tomo M y salgo de bailar, cosa que hago cada 3 o 6 meses mazo, me dejo de comer las uñas por más de un mes. Luego, de a poco, recaigo. Cuando es una costumbre que no me podía sacar con nada. En realidad, más que costumbre, es una conducta que habría que evaluar, para tratarla debidamente. Pero bien, continuamos. ¿Alguna explicación científica? ¿Se la puede considerar para tratar la ansiedad? El asunto es que vos mismo estás comprobando por qué tiene debilidades como psicofármaco el M.
Es decir, por supuesto que ya no pasa la barrera de legalidad, pero más allá de la legalidad, que son todas cosas artificiales, ¿sí? O sea, que sea legal, está ilegalizada por labor humana, ¿sí? Pero vos fíjate que, efectivamente, los efectos sobre este tipo de cuadros no es persistente. Yo he leído infinidad de experiencias y no me cabe duda de la veracidad de muchas, de personas que, por ejemplo, tenían algún tipo de problema sensorial o algo que durante el viaje de M se resolvió o volvió a la normalidad durante un tiempo, pero después de nuevo vuelve. Personas que tenían zumbidos en los oídos, diversidad de problemas periféricos que ni te imaginas, que por un tiempo mejora y después vuelve, ¿no? Evidentemente los efectos del M no persisten a ese nivel. Y también he visto casos de personas que no tenían nada y les queda un zumbidito o algo, y con un mes, 3 semanas, y después con el tiempo se va. No es infrecuente. Evidentemente, tocar de forma tan masiva y no selectiva el sistema serotoninérgico no es gratuito. ¿Está? Así que, en realidad, deberíamos intentar buscar opciones de tratamiento más, primero, las no invasivas, pero si no, otras, que hay muchas, y que los psicofármacos empleados sean selectivos, porque el M no es selectivo.